Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Gerardo Esquivel, Francisco Guerrero y Andrés Layú, vamos a debatir sobre el uso de las instituciones con fines electorales. Luego con Fernanda Vallardo del PRI, Ibran Ramírez de Morena y Rodrigo Miranda del PAN, vamos a tener nuestra tradicional mesa de jóvenes militantes de partidos políticos con el tema de la reforma educativa y las elecciones. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana, el uso de las instituciones del Estado con fines político-electorales. Hay mucho que decir y esta noche se encuentra con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Leo, gracias. Buenas noches. Francisco Paco Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, buenas noches. Muy buenas noches. Y en esta ocasión está el bad hombre, Andrés Layú, quien rabiosamente está apoyando a López Obrador. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿tú, Leo? ¿Cómo? Sí estás apoyando a tu tocayo, ¿no? Digo, en digamos, aras de la transparencia, ¿no? En este momento y en momentos anteriores, mi preferencia, porque gane la elección, se ha ido endureciendo. Siempre ha sido con la izquierda, que ahora se unió con el Partido Encuentro Social, ¿no? Así es, así es. Es muy bonita la alianza, pero bueno. Bienvenido a la mesa. ¿Viste? ¿Ves? Es la manera de darles la bienvenida. Ya vemos, gracias, ya vemos. Gracias, Andrés. Pero a ver, empieza tú, que has estado muy lejos de nosotros. Bueno, yo creo que, digamos, es un tema interesante y veo que empieza a haber una suerte de consenso de algo que tendría que haber sido obvio. Y efectivamente, las instituciones del Estado no pueden ser usadas de manera facciosa y menos durante una elección, ¿no? Creo que tenemos evidencia en el pasado de cómo ha sido usada por gobiernos del PAN y, sin duda, por gobiernos del PRI. Más allá de eso, la pregunta es cómo nos salimos de esta. Creo que es complicada. La primera cosa es que, viéndolo un poco de mediano plazo, esta es la típica cosa que uno esperaría que en la alternancia hay virtud para resolver este problema. Y es que gana un partido, persigue a sus adversarios, esos perseguidos ganan y dicen, bueno, igual y no es buena idea, pero me voy a vengar y los voy a perseguir de regreso. Sí. Y entonces en esa alternancia como que alguien se da cuenta y dice, no podemos seguir haciendo esto. Sin embargo, hasta el momento, la solución que ha dado Ricardo Anaya me parece insatisfactoria. Es decir, él dice así como una comisión de la verdad. Bueno, dice la Fiscalía Autónoma. Una Fiscalía Autónoma, etcétera. Y creo que, y asesores internacionales. Sí. En México recientemente hemos tenido órganos autónomos que son rápidamente cooptados por el gobierno y por los partidos. Hemos tenido asesores internacionales que han sido ignorados, como fue el caso de Ayotzinapa, y perseguidos, digamos, por agentes vinculados al gobierno. Entonces me parece que no es una garantía. Lo que suele funcionar en estas situaciones es un gesto político. Es el gesto de que no se van a usar las instituciones para perseguir a tus adversarios y que al hacer un nombramiento político, el nombramiento político tiene ese objetivo. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos en México, tenemos ya un ejemplo de cómo pudo haber sido así. Y es, en los 90s, en un momento de la transición, el órgano autónomo más importante para la transición fue el Consejo General del IFE. Y como presidente del IFE quedó una de las personas que había sido la cabeza del Servicio Electoral del Frente Democrático Nacional en el 88, que fue José Woldenberg, es decir, el adversario del PRI. Y en la Procuraduría propuso Zedillo a Germán Martín, a Javier... Sí, Lozano. No, Javier Lozano. No, ¿cómo se llamaba el procurador de Zedillo? Antonio Lozano. Antonio Lozano, gracias. Que era el líder parlamentario del PAN. Es decir, era el gesto de igual, no nos vamos a perseguir nosotros mismos, necesitamos a alguien de afuera. Sí. Ese gesto político no está en la propuesta de Anaya, es un gesto político que no esperaría de ninguna manera venga del PRI y que lo más cercano que hemos tenido en esta ocasión al gesto político fue la oferta, y por eso me acuerdo el nombre de Germán Martínez, que le hizo López Obrador a Germán Martínez de proponerlo como fiscal. Germán Martínez habiendo sido presidente del PRI del PAN y un parlamentario cercano a Felipe Calderón. Paco. Bueno, primero yo celebro que Andrés diga, voy por este caballo, tengo una convicción.
Creo que a las mesas le hace mucha falta eso. Yo he señalado reiteradamente que la hipocresía política en el análisis no es lo mejor, así que qué bien que así sea. Quiero coincidir con él en algo. Yo tengo la impresión de que efectivamente Anaya no ha sabido responder a este reto que se le ha lanzado, que es un reto, por cierto, que él mismo se construyó. Creo que en toda la narrativa, yo he estado viendo las mesas de esta semana, sí. Ayer Antonio, creo que con un buen método, establecía que él mismo se ha ido metiendo en la circunstancia en la que está actualmente. Desde la fundación, que está en su domicilio, desde los asuntos correspondientes a la venta, a la compraventa que hizo de las naves industriales y los terrenos, al tema, el propio Gerardo, en un tuit muy afortunado, muy puntual, que le respondió el propio candidato, le señalaba, bueno, la hipoteca realmente no es mía, es de mi esposa. Es decir, hay una narrativa de mentiras o de medias verdades que el propio Anaya ha construido. Y creo que en ese sentido su respuesta ha sido insatisfactoria porque él debería tener nota, debería tomar cuenta de que es candidato a la presidencia de la República de una coalición importante de la vida política de México y que los candidatos están sometidos a un escrutinio muy fuerte. Paco. Yo creo que ha sido una respuesta muy insatisfactoria. A mí me parece que un video muy convincente, hay que decir. Bueno, a mí en lo particular no me convence porque yo he estado estudiando toda la información pública que ha salido y tanto que el asunto no se ha resuelto es que seguimos hablando de él 15 días después. ¿Qué es lo que quiere el PRI? Es lo que yo creo que se sigue hablando del tema porque el tema no tiene una buena respuesta. Pero déjame tratar de... Tengo 3 puntos que me gustaría desarrollar muy rápido. Bueno, venga, rápido. Primero, hay que fijar la litis. Como soy abogado, para mí fijar la litis y como exconsejero electoral sí es importante. ¿De qué se trata el asunto y por qué estamos metidos en esta discusión? De lo que se trata es dilucidar si este candidato está involucrado en lavado de dinero y si cometió conductas delictivas. Ese es el punto a resolver. Segundo, los hechos. Creo que se ha hecho una crónica ya bastante reiterada y en muchos medios de comunicación que no son necesariamente cercanos al gobierno o al PRI sobre los acontecimientos. Y finalmente algo que me parece que es importante, que Andrés de alguna manera apuntaba. ¿Cuál va a ser la respuesta institucional a la atención de esta investigación y cómo vamos a concluir este asunto a través de las instituciones que tenemos? Tú señalabas el otro día, porque aparte lo escribiste como acostumbras a hacerlo de manera frontal, que tienes problemas de credibilidad con la Procuraduría. Yo no le creo a la Procuraduría. El asunto es que la única institución que tiene el Estado mexicano para procesar este asunto es la Procuraduría. Y más vale que la Procuraduría actúe pronto, y ahí coincido con el planteamiento que hizo un grupo de intelectuales. Creo que si en su momento hay algo que se tenga que presentar, lo tiene que enfrentar Anaya y tenemos que saber todos cuál es la verdad sobre este asunto. Bueno, yo nada más agregaría lo que tú dices. Yo creo que la litis es si está utilizando el gobierno de Peña Nieto a la Procuraduría para pegarle a un opositor, en este caso Ricardo Anaya. O sea, la litis. Esa es la litis que tú planteas. Sí, claro. La que yo planteo, tú la quieres cambiar. No, bueno, por supuesto. Pero es que yo creo que no son excluyentes. Es decir, están las dos dimensiones. Eso está interesante que lo pongas sobre la mesa. Es decir, por un lado es cierto, y yo lo dije la semana pasada de manera reiterada, que en mi opinión este gobierno está haciendo un uso faccioso de las instituciones al ponerlas al servicio de un partido político y atacar a un adversario político. ¿En qué sentido lo podemos ver? En lo que hizo el SAT, por ejemplo, la rapidez con la cual dictaminó que una empresa a través de la cual se hicieron los pagos era una empresa fantasma, cosa que no habíamos visto jamás con esa... Y qué bueno que tocas que no es nada más la PGR, es el SAT, es la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Lavado de Dinero. Exactamente. En fin. Fue el SAT en ese caso, fue la PGR en el sentido de divulgar el contenido de un video que se tomó en las instalaciones del Asiedo. Todo eso me parece que revela la intención de hacer un uso faccioso de las instituciones. Y eso creo que es una cosa que está sujeta a discusión y me parece que es muy importante tenerlo presente, que está ocurriendo eso. Creo que es algo que deberíamos condenar todos los mexicanos. Creo que es algo a la cual estamos sujetos todos los mexicanos, no solo los candidatos, en este caso a la presidencia, sino todos nosotros, y que en ese sentido deberíamos condenarlo. Pero también es cierto lo otro. Es decir, es cierto si esa actitud de parte del Estado tiene de alguna manera, ha tenido una especie de recepción en los medios, en la discusión pública, tiene que ver con que efectivamente también creo que Ricardo Anaya no ha sido suficientemente explícito en cuanto a lo que rodea la transacción que dio lugar a esta investigación. ¿Pero por qué se tiene que defender? A ver, yo les pregunto, ¿por qué se tiene que defender me parece muy Ricardo Anaya si no le han imputado ningún crimen, ningún delito? Bueno, eso preguntémoselo a él. A ver, somos inocentes. A ver, creemos en el principio de la inocencia. Yo estoy de acuerdo. Hasta que se pruebe lo contrario. Él es un candidato presidencial, está sujeto al escrutinio público, que hizo una transacción inmobiliaria que le redituó en un monto de beneficios significativo.
Sí. Me parece natural. ¿Está obligado a dar Me parece natural que haya un interés público en ese sentido. Hay tenido intentos por explicarlo, me parece que han sido insuficientes, pero creo que eso no justifica lo otro. Sí. Entonces, son dos cosas que son, insisto, no excluyentes. La dimensión del uso faccioso de las instituciones, creo que eso hay que condenarlo de cualquier manera, pero también es cierto que esto es distinto. Por ejemplo, se ha tratado de asemejar al desafuero. Es muy distinto al desafuero. El desafuero fue una cosa claramente política. Procedieron. Era una cuestión de un acceso a un hospital y que era una falta en todo caso menor. Podemos discutir las características específicas del caso, pero no tiene que ver con una transacción inmobiliaria en la cual un ahora candidato presidencial, en ese entonces diputado y después presidente de un partido, hizo una transacción inmobiliaria que le redituó en un monto significativo de recursos toda la transacción, y es muy importante señalarlo, sí está llena de suspicacias cuando la compra del terreno original, el préstamo para construir y la venta son de Ricardo Anaya con una misma persona. Ahora, déjame decir, Gerardo. Yo tengo una respuesta jurídica a lo que planteaste, pero... Creo que está muy bien para los que apoyan a López Obrador decir, pues sí, hay un uso faccioso por parte del PRI y sí, Anaya tendría que explicarlo, porque bueno, pues esa es la postura que le favorece a López Obrador, que los dos están metidos en un berenjenal. Pero a mí me preocupa más lo primero, y se los digo con toda... ¿Por qué? Yo estoy contigo. Porque después, o sea, si logran tirar a Anaya, van por López Obrador, ¿eh? No te quepa la menor duda de que después prepárense, porque van contra López Obrador y utilizando... De hecho, yo creo que ya está empezando a ocurrir. Sí. Ya hay filtraciones de información del SAT que trata de pegarle a gente cercana a López Obrador. Pues está. Sí. Yo tengo justamente una diferencia. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que ya lo de Ricardo Anaya, el comportamiento de la PGR y del SAT, ya dejó tocado, digamos, el tema. Es decir, si legítimamente la prensa simplemente hubiera escarbado y hubiera salido esta muy rara transacción, sería parte de la disputa política la honestidad de Ricardo Anaya. Por desgracia, el gobierno, al tratar de usar las instituciones para favorecer a su candidato, tocó la posibilidad de que el electorado lo evaluara simplemente como un posible caso de corrupción de un candidato presidencial. Ahora el electorado le toca evaluarlo de las dos maneras que lo han planteado. Y me parece normal que una parte muy importante del electorado diga, aquí la prioridad es que no se pueden usar así las instituciones. Es decir, lo que le hace daño de largo plazo a este país es usar las instituciones de esa manera. Porque a mí me preocupa, efectivamente, que incluso si la PGR, y por eso yo no estoy de acuerdo con esa carta que firmaron algunas personas, porque incluso si la PGR decide que hay pruebas, lo que está en disputa es la naturaleza de la prueba, porque el origen de la investigación y de la prueba es el uso faccioso de las instituciones. Entonces es perfectamente razonable que alguien que apoya a Anaya o el mismo Anaya digan, oye, pues esas pruebas me las sembró la PGR. Y no solamente eso, está el tema, y como decía, y lo cito porque hoy estuve con Javier Tello y creo que le dio al clavo, que al haber la PGR estar acusando a Ricardo Anaya, le está otorgando un diploma a Ricardo Anaya como el candidato más antisistémico que hay. ¿Por qué? Porque la credibilidad de la PGR, híjole, mano. O sea, lo cual es muy la Procuraduría de Peña Nieto. O sea, lo cual es muy debatible, ¿no? Bueno, yo lo pongo sobre la mesa. A ver, pero yo quisiera hacer algunos comentarios porque creo que se puso sabrosa la mesa en un tema. Tú dices que si está Anaya obligado a responder a todo lo que ha sucedido, dices, ¿está realmente obligado a hacerlo por el principio de presunción de inocencia? Creo que es importante, decía Andrés algo, pensar si la PGR le sembró evidencias al señor Anaya. Vamos a resucitar toda la parte arqueológica de este asunto, que comenzó desde septiembre del año pasado, y hablabas tú de los medios, con una serie de reportajes del periódico El Universal, que sacó una serie de informaciones al respecto. Hay un expediente que está abierto donde dos personas de Querétaro, que han sido representadas por un abogado, hacen una serie de planteamientos al respecto. Y hay un proceso legal que a mí me llama la atención lo siguiente. Siempre estamos pidiendo en México que se respete el Estado de Derecho, que se lleven a cabo las investigaciones, que quien la haga la paga. Yo hasta el momento no he visto que haya una parte de la ley que diga que los candidatos en campaña, por el solo hecho de ser candidatos, están inmunes a cualquier tipo de investigación. Al contrario, tú has dicho, y lo hemos reiterado en esta mesa, que los ciudadanos tienen derecho a conocer con precisión en campañas duras de qué están hechos y cuál es su trayectoria. Pero Paco, si
la PGR estuviera actuando como está actuando con Ricardo Anaya, en otros casos, igual de expedito y de seriedad, como Odebrecht, como la estafa maestra, como los desvíos de la SEDATU y la CESOL, dirías, bueno, pues a todos les toca, es lo que le corresponde a la Procuraduría. Lo que yo aquí veo, con todo respeto, Paco, es que actúan muy rápidamente con un candidato de oposición y los que son de ustedes, los que son casos del gobierno y del PRI, pues no pasa nada. Yo creo Paco, que, yo te voy a decir una nada. cosa, yo no creo que sea excluyente de responsabilidad para Ricardo Anaya, ni el momento político, ni las circunstancias que se están dando en torno al caso. Y por supuesto, yo puedo entender que cada fuerza política, de acuerdo a su interés, hace una defensa o acomoda. Eso es parte normal del asunto. El tema de fondo es, y lo dijo, fíjate, voy a citar a Andrés Manuel López Obrador con algo que dijo en lo que coincido, que es una buena noticia para algunos que están en la mesa. Dijo Andrés Manuel, y yo creo que tiene razón, dijo, bueno, la verdad es que el joven Anaya no es una blanca paloma. ¿Y por qué no es una blanca paloma? Se ha estado hablando durante todo este tiempo también del asunto de los moches, se ha estado hablando de otros temas que han empezado a asomar en el ambiente y que yo voy a decir algo que me parece que es quizá donde pudiéramos tener alguna coincidencia todos. Esto no se puede terminar si no se esclarece adecuadamente y yo creo que en la parte que Gerardo habla, no del abuso faccioso, que esa parte ya la discutieron ustedes, yo no estoy de acuerdo, pero ustedes lo han señalado así, yo me refiero a la segunda parte. Tiene que esclarecerse porque nadie metió a Ricardo Anaya en esta situación. Él se metió solito y él es el que hizo su negocio, él es el que hizo su fundación y él es el que está en medio de esta tormenta. Y ustedes lo saben porque son gente que han estudiado campañas, no en México, sino en el mundo. Responsabilidad del candidato, responder a las acusaciones que se le hace y convencer a los ciudadanos, no solo a los suyos, sino a todos los votantes de que él es digno de la confianza para poder ser electo en su momento. O como está diciendo Ricardo Anaya, que me están haciendo esto porque yo quiero meter a la cárcel al presidente Peña Nieto. Bueno, él se queja del uso político de las instituciones y lanza un ataque en el mismo sentido, ¿no? Correcto, Yo creo que hacer un anuncio de esa naturaleza justamente va en el sentido contrario de lo que quisiéramos que hubiese. Lo que no predica con el ejemplo. Es decir, si lo que uno piensa es que debería la impartición de justicia ser independiente del Poder Ejecutivo, debería dejarse justo a ese ramo de los poderes del Estado, pues no puede un candidato presidencial estar diciendo, haciendo como una oferta de campaña, yo voy a meter a la cárcel al presidente Peña Nieto. Pero ¿estás de acuerdo que es un discurso efectivísimo? Es un discurso, pues yo no sé cuán efectivo. Igual de efectivo que el ataque del PRI. Yo no sé cuán efectivo, pero es ex post. Sí. Me parece que la justificación de eso es completamente equivocada. Y creo que caer en esta discusión es equivocado porque justamente va en contra de lo que quisiéramos tener. Ahora es una procuraduría que fuese independiente y autónoma. De que va a haber borrón y cuenta nueva. Bueno, de que no exactamente yo no voy dijo a perseguirlos. No, bueno, lo que dijo es que no iba a haber una cacería de brujas, lo cual me parece razonable. Bueno, pues que deje al espacio correspondiente en las instituciones del Estado, que sería la Fiscalía, en todo caso, que haga las investigaciones correspondientes. No, pero sí dijo, creo que no puede nosotros vamos a ver al futuro, no vamos a ver al pasado. No lo puede hacer porque eso ya sabemos, porque está la reforma, el fiscal va a ser alguien independiente, que no va a depender del presidente. Pero mi punto, pero no puede estar contradictorio con lo que se ha planteado. Es contradictorio. Totalmente contradictorio. Perseguir a Peña Nieto es igual de grave que decir voy a perdonar a Peña Nieto. Yo creo que es igual. Es igual, es pero no estaban diciendo lo mismo. Es el uso de la presidencia. Yo creo que no. Para castigar o para... Leo, pero ¿qué no habíamos dicho usar todos? Usar la venganza como instrumento de impartición de justicia me parece lo peor que podemos estar haciendo. No habíamos dicho... Bueno, le toca a Andrés, porque si no le estoy quitando su turno y no quiero ser atrabiliario. Es que me tocó hoy defender la postura del frente en esta mesa, porque si no... La postura del frente para tus propios estándares está muy mal. Creo que lo que dijo Gerardo es acertado y que si estuviéramos discutiéndolo un poco más en abstracto, Leo, tú estarías completamente de acuerdo. O sea, un candidato, y lo estuviste, de hecho, en el caso de la elección estadounidense, un candidato que en campaña anuncia que va a meter a la cárcel a sus adversarios, lo que te está diciendo es que va a seguir usando las instituciones de la manera facciosa de lo que acusa al gobierno actual. Entonces, las dos posiciones, tanto la del gobierno como la de Anaya, son especialmente destructivas sobre las instituciones. Pero también la de López Obrador, al decir que los va a perdonar, pues ¿por qué? Déjame termino. El gobierno tiene que rendir cuentas y a través de su candidato, porque los voceros del candidato y el candidato han avalado la actuación de la PGR y el electorado tiene que evaluar así al candidato del PRI. Este es un candidato que cree que no hay problema que a la hora de una campaña te lanzas con la PGR contra tu opositor. Sí. Y entonces ellos dicen, no, es que se tiene que cumplir la ley. Está muy bien. Entonces van a ser evaluados políticamente por usar las instituciones de forma facciosa, ¿no?
Y creo que la salida de Ricardo Anaya es tomarse en serio, hacer el gesto político de lo que él le está pidiendo al resto del país. Y esto lo puso muy claro en un tuit Claudio López Guerra. ¿Quiere una comisión de la verdad? Pues que haga una comisión de la verdad sobre sus asuntos. ¿Quiere una investigación independiente? Que él anuncie una investigación independiente sobre sus asuntos. Que no la anuncie sobre sus adversarios. Es decir, la mejor manera de dar la señal de que no es para tu beneficio que vas a usar las instituciones es usarlas en contra de lo que parecerían ser tus intereses. Está bien. Es que además... Tenemos que ir concluyendo, mi querido Sí, Paco. termino. Y Andrés está muy bien en la mesa, pero... Termino muy rápido. ¿no? A ver, yo creo que Me pusieron en una posición difícil, quiero decirles. Bueno, para que veas lo que se siente, ¿no? Salario mínimo del presidente para que veas lo que se siente. A ver, mira, yo te quiero decir algo que es importante. Yo creo que esta contradicción que se ha señalado en la mesa es precisamente parte de la hipocresía y la doble cara eterna de Ricardo Anaya. Por un lado pide el 102 y el Sistema Nacional Anticorrupción y un fiscal que no sea carnal y tal y tal. Se queja y se duele de que le están utilizando el aparato público para castigarlo y su reacción natural, que yo me imagino que muchos de los abajo firmantes de la carta se han de haber quedado un poco sacados de onda después de que firman esto pidiendo que la PGR actúe conforme a derecho y luego él dice, pero por cierto, yo me voy sobre ti, presidente, y si yo soy presidente te voy a meter a la cárcel. Eso... A mí, desde mi perspectiva, lo único que significó para Anaya fue un balazo en el pie y al final del día lo que señala es este doble criterio del que se le ha acusado mucho. Un hombre que tiene... las apuestas, que tiene, por eso, eso es una... Sí, pero tú no puedes estar diciendo... Tú no puedes estar diciendo... Que ha funcionado en otros Tú estados. no puedes estar diciendo, querido amigo... Yunes prometió meter a la cárcel a Duarte. Corral prometió meter a la ¿Pero cárcel qué no queríamos al otro exactamente Duarte. lo contrario, Leo? Ganaron. No hemos estado, claro. no hemos estado discutiendo en esta mesa que el claro. Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser una política pública que no esté basada en las venganzas y en las vendetas como en el viejo oeste. Pero que puede entonces ser no se sostiene. electoralmente, ¿o no? Bueno, esa es otra historia, pero Bueno. yo creo que esto te habla de la falta de congruencia que tiene el Frente y que particularmente muchos intelectuales dentro del Frente no pueden resistir. Yo también creo que yo creo que es muy peligroso hacer una promesa de campaña de esta naturaleza que justo atenta contra lo que queremos, que es una fiscalía independiente, que no responda a intereses políticos. Sí, la promesa de Anaya de encarcelar a Peña Nieto, me parece que justamente eso es lo que no queremos. Queremos justicia, no venganza. Lo que está anunciando Ricardo Anaya me parece que es más cercano a la venganza y me parece que es de nuevo regresar al uso faccioso de las Pero también queremos funciona justicia, electoralmente. no perdón, no amnistía. Pero mano. creo que lo que Andrés Manuel está ofreciendo y dijo, me parece, igual es una discusión que podemos tener si quieres, yo lo que entiendo que dijo es que no iba a haber una cacería de brujas en el sentido justamente contrario a lo que dijo Anaya. No quiere decir que implique perdón. Ya habrá un fiscal que se encargue de ese trabajo y tendrá que revisar la evidencia que haya y tendrá que tomar una decisión. Pero no creo que ayude al país en la situación en la que nos encontramos una posición en la que la oferta de campaña sea hacer un uso faccioso de las instituciones del Estado cuando justo estamos en este embrollo precisamente por esa razón. Leo, te oí hace un par de semanas que detuviste un segundo a Juan Pardinas porque dijo la reforma educativa empezó por encarcelar a Elbester Gordillo. Y tú dijiste, bueno, pero no podemos reconocer que fue por la reforma que le encarcelaron, sino que no fue por razones políticas. Pero bueno, sí fue por razones políticas. Es que sí fue por razones políticas, desde luego que entonces, fue. incluso en el caso de Elbester Gordillo... No le han logrado probar nada. Exacto. Entonces, incluso en el caso de Elbester Gordillo, que tenemos todos los argumentos políticos y existen los argumentos de por qué el sindicato y la relación contractual le hizo daño al sistema educativo, eso lo podemos entender. Tú mismo dijiste, oye, pero las instituciones de justicia no las podemos usar así, espérense. Entonces, ahorita cuando dices, bueno, es que funciona políticamente y les funcionó a los gobernadores, a los candidatos a gobernadores, lo que estás diciendo es, es mientras no se metan con el candidato con el que más simpatizo, entiendo que funciona. A ver, que se use. yo no sé por quién voy a votar, ¿eh? Yo sí bueno, digo... con el que en esta situación estás tomando una posición simplemente para balancear la discusión. Para balancear la discusión. Así lo entiendo. Pero déjame decirte una cosa. A mí, en ese sentido de lo que tú dices, en el deber ser, desde luego que estoy de acuerdo con que no se deben de utilizar. Que no es la solución, ¿no? No es la solución. Ahora, en el ser, como politólogo, como analista, ese tipo de estrategias sí pueden ser eficaces. Ahora, ¿qué acaban pasando? Que pueden ser eficaces, pero acaban minando la credibilidad de las instituciones de justicia. Por eso, y yo lo escribí ayer, en mi artículo, yo ya no le creo a la PGR. Y ahí listaba todos los casos en que han utilizado la PGR con fines políticos. Luego se echa para atrás la PGR. Entonces, ¿qué? Yo ya no le creo a la PGR. La PGR puede decirme que el cielo es azul y yo, de verdad, no se los voy a creer. No nada más que le crees a la PGR, sino siendo consistente con ese argumento le tienes que pedir que rindan cuentas, tanto a Mid
como Anaya por avalar el uso faccioso de la PGR. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso ya es una posición política, no es solo el deber ser. El tema es que Oigan, pasan ustedes están y defendiendo. pasan las semanas y Ricardo Anaya no aclara sus negocios inmobiliarios y los ciudadanos siguen pensando por qué. Lo vamos a ver seguramente en las próximas 2 o 3 semanas cuáles son los efectos de esto. Mientras él no responda, va a seguir metido en este hoyo negro que él mismo se tejió. Por cierto, el otro día alguien me decía, es que mira, López Obrador cuando fue jefe de gobierno no utilizó a la Procuraduría para meter con fines políticos a nadie. Y yo al principio dije, sí, es cierto, pero luego me acordé de un caso, y el caso de Carlos Ahumada. A Carlos Ahumada sí lo metió a la cárcel por tema político y nunca le lograron probar nada. No. En el caso de Carlos Ahumada hubo evidencia de desvío de recursos en las delegaciones. Recordemos eso, digamos, porque esa fue la razón por la que Fue Carlos Ahumada... exonerado por los jueces. Pero, ¿no? o sea, y es que ya tampoco... mientras se fue al tanque mucho tiempo. Es que tampoco Andrés Manuel es una blanca palomita. Tampoco estuvo tanto tiempo y había una Pero al acusación muy principio yo dije, sí, explícita es cierto, este que era el cuate desvío de nunca recursos. utilizó la Procuraduría, pero luego me acordé, dije, no, por ahí debe de haber un Reflexionaste y te diste cuenta que no, Para no que era vean que tanto por así. todos lados se cuecen. Yo creo que por todos Y lados se Bejarano cuecen también habas. la Procuraduría lo metió a la cárcel. A Bejarano, sí, También claro. estuvo en la cárcel Bejarano, durante el así sujeto lo a un proceso. desaforaron. O sea, es decir, había un escándalo y No, vinculado a delitos, claro. y lo que estás diciendo es la Procuraduría pues reaccionó y trató de fincarles delitos a esas personas acusadas de delitos. Sí. Pues sí. Y hubo una investigación. y hubo Por un eso proceso. el tema de la autonomía del Sí, Ministerio la Público, autonomía ese es el eje central de la discusión, Bueno, independientemente de la coyuntura. Gracias, Paco. Gracias, Gerardo. gusto. Leo. Gracias, el Bad Hombre, por haber venido. Bad Hombre, qué bueno que vengas de viniste. visita de allá, de los States, ¿estás contento con Trump allá? No. Qué horror. ¿No? Qué horror, qué horror. ¿No te han Prefiero- invitado a la prefiero Casa ni- Blanca, no? No. ¿Prefieres a Naya que Trump? No sé ni cómo se Pero hace ¿por qué esa lo estás comparación. ¿por qué lo estás torturando, querido Leo? Si es nuestro invitado nomás por una noche. El Bad Vamos Hombre a es hacer Leo. una Una pausa, aquí nos quedamos platicando y vamos a una pausa y regresamos con la tradicional mesa de debate de jóvenes integrantes, militantes de los partidos políticos.